Hola colegas, bienvenidos a De Anima. Los psicólogos clínicos y los psiquiatras califican de sádicos a quienes hallan un reforzamiento positivo en castigar a otros. Se dice que un reforzamiento es positivo no porque tenga que ver con algo bueno o algo malo. Decimos positivo y negativo no porque haya un asunto moral detrás. Es un asunto más bien funcional. Cuando decimos que un reforzamiento es positivo, es porque hablamos de que hay un estímulo, algo que se agrega al ambiente, lo cual probabiliza que cierta ocurrencia de una conducta se siga dando. Como al niño que le encanta comer chocolates y solo le dan reforzamiento positivo, le dan chocolates cada que tiende su cama. El hecho de que le den chocolates va a probabilizar que el niño mañana y pasado mañana y el siguiente mes esté teniendo su cama, porque sabe que después viene un chocolate. Algo similar sucede con los sádicos. Son reforzados positivamente cuando castigan a otro individuo. Si el niño está hablando en misa, pues le metes un pellizco y se calla inmediatamente. Si el perro se le empieza a parar de patas a tu invitado, le das con un periódico. ¿Quién tiene un periódico en estos tiempos? Le das con tu palo de selfies al perro e inmediatamente deja de parársele de patas a tu invitado. Al castigar se suprime temporalmente la conducta de alguien y esa supresión sirve como reforzamiento positivo para quien castiga, lo cual probabiliza que más adelante vuelva a castigar. Si le funcionó una vez, le puede funcionar otra vez. Si el niño se cayó cuando lo pellizcaste, lo puedes volver a pellizcar y se puede volver a callar y es inmediato. A diferencia de si vas con él y eres como esos papás extraños que se hincan y le dicen: Hijito, estamos en una misa. Por favor, compórtate porque mira, ahí te está viendo el santito. Y cosas por el estilo. Entonces, así como el niño recibe chocolates después de tender su cama, el sádico, qué sé yo, golpea a su perro si quiere que éste se siente, o la sádica cachetea a su novio mientras o para tener relaciones sexuales, y el hecho de hacerlo refuerza positivamente su conducta, del mismo modo en el que el chocolatito para el niño lo hace. Pero, ¿a qué nos referimos con castigo en psicología? Cuando se hace contingente de un operante un reforzador negativo, estamos hablando de castigo de esa operante. Un operante es aquella respuesta cuya probabilidad de emisión está dada, determinada por el estímulo consecuente, llamado reforzador. Un niño que toca una llama se quema, un hombre que cruza la calle entre el tránsito es atropellado, ambos organismos reciben castigo por actuar de cierta manera en determinada situación. En el laboratorio se establece la contingencia de castigo proporcionando un estímulo aversivo controlado a continuación de una respuesta. Las presiones a una palanca o el picoteo de un disco, anteriormente llevadas más arriba del nivel operante mediante reforzamiento positivo, pueden ahora recibir castigo aplicando choques a la piel inmediatamente después de que ocurran. Hablando de castigo, no hay tal cosa como castigo positivo y negativo que a veces uno se encuentra por ahí en internet. Hay castigo tipo 1, tipo 2. El castigo tipo 1 es agregar algo aversivo al ambiente, como en el caso de los choques eléctricos después del palanqueo de una rata. Esto en la cotidianeidad, por ejemplo, para un niño no es muy útil, porque si el papá es el único que va y da un pellizco después de que el niño dice una grosería, por ejemplo, puede que el niño solo se comporte amable cuando está el papá, que es aquel que determina y aplica las consecuencias. Y puede que con la mamá siga siendo así, ¿no? Es más recomendable el castigo tipo 2, en el que se retira algo del ambiente, como la pérdida de privilegios, ¿no? Dijiste una grosería, hoy no hay Play y acabo de comprar el Play 5, bro. Lo voy a prender y hoy tú no vas a verlo, solo vas a escucharlo desde tu cuarto. Eso ya sería tortura. Pero por ahí va el tema, ya me estoy desviando, volvamos nuevamente. Entonces diremos que alguien es sádico cuando siente placer
o algo agradable al castigar a otras personas. Normalmente se habla de sadismo sexual y en esos casos se suele aplicar el castigo tipo 1, ¿no? A estímulos aversivos. Aquí cabe aclarar algo. Decir que las personas en su cotidianidad, que no son psicólogos experimentales, están aplicando castigo tipo 1, pues sería una tontería, ¿no? Porque ellos ni siquiera saben a qué se refiere. Pero lo hacemos como para explicar un poco la temática y como que divulgar entrando en materia sin dar ejemplos tipo un reforzador es un premio, porque no, un reforzador no es un premio como muchas veces se suele decir. Así que volviendo al tema, Gates en 1926 entrevistó a estudiantes universitarias y les pidió enumerar las circunstancias que generalmente las hacían enojar. Las jóvenes citaron como los precipitadores más comunes negativos a peticiones, que los amigos llegaran tarde a una cita, equivocarse al marcar un número telefónico, fallas en el funcionamiento de sus relojes, plumas y máquinas de escribir, que los autobuses y elevadores tardaran en llegar y la pérdida de dinero. Como podemos ver, son situaciones muy de primer mundo. Cada una de esas situaciones producía fuertes tendencias a emitir réplicas verbales, a lastimar físicamente a otra persona, a dañar objetos, a apartarse vigorosamente de la situación y a gritar. Cada una de estas situaciones comentadas implica la extinción súbita de una conducta anteriormente reforzada, la ruptura de una cadena conductual, digamos. Si antes presionabas el elevador y el elevador bajaba sin problema alguno, pues tú decías, qué bueno, ¿no? El hecho de que el elevador bajara rápido y se abriera reforzaba tu conducta de presionar el botoncito. Pero de pronto no pasa, ¿no? Tú imagínate, llegas y no sucede. ¿Qué haces? Mucha gente opta por agredir al mismo elevador, o decir groserías, o molestarse, qué sé yo. Vamos entrando un poco más al tema. Asrin y colaboradores en 1966 idearon una técnica para medir experimentalmente la duración y la frecuencia de conductas agresivas y sádicas resultantes de romper una cadena conductual. Con su técnica adiestraron a un pájaro hambriento para que adquiriera la conducta de picotear un disco y obtuviera con ello comida. Cuando el ave adquirió la conducta de picoteo, se introdujo en el compartimiento experimental un segundo pájaro, llamado Blanco, que estaba inmovilizado en una caja especialmente diseñada. Se montó la caja que contenía al pájaro blanco en un dispositivo que cerraba un circuito cuando se sacudía vigorosamente la caja. El dispositivo estaba minuciosamente equilibrado, de modo que los movimientos espontáneos normales del pájaro blanco no cerraran el microinterruptor, mientras que cualquier ataque poderoso que el pájaro experimental pudiera dirigir contra el cuerpo expuesto del pájaro blanco quedaría registrado. Los ataques se produjeron en la forma prevista, en el momento de cambiarse repentinamente las contingencias de reforzamiento de RFC a extinción. El pájaro experimental atacaba invariablemente al pájaro blanco. Los ataques eran crueles, durando hasta 10 minutos. Dicho de otro modo, en una caja experimental metieron a un pichón, vamos a llamarle sujeto experimental 1, y le enseñaron a picotear un disco, y cada que picoteaba el disco iba a recibir alimento. El pichón estaba hambriento, estaba privado de alimento. Entonces el pichón empezó a picotear, recibía reforzador, recibía comida, picoteaba comida, y de pronto metieron a Blanco, el pichón que mencionan, dentro de una caja que contenía su cuerpo adentro de la caja experimental, como se ve en la imagen. Sucede que el sujeto experimental 1, el pichón que ya estaba ahí, ya no recibía comida por picotear al disco. Él lo intentó, digamos, y no había nada. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a picotear de uno u otro modo a Blanco, el pichón que estaba dentro. El aleteo y los movimientos de Blanco hacían que se activara un mecanismo, y eso hacía que recibiera comida el sujeto experimental 1, el que tenía mucha hambre. Mucha. ¿Qué podemos decir de ahí? Que el sujeto experimental 1 tuvo un reforzamiento positivo cada vez que picoteaba a Blanco. Algo similar sucede con el sadismo sexual, digamos. Si tú en medio de un encuentro sexual cacheteas a tu novio y al bro vamos a decir que le agradó y responde con otros estímulos placenteros para ti, qué sé yo, empieza a moverse más, te avienta un bailecito o algo por el estilo, podemos decir que su respuesta de hacer del bailecito
reforzó positivamente tu conducta de ser sádica o sádico. Pero no solo eso, hay extremos en los que el simple hecho de castigar a alguien más en uno o en otro contextos genera placer. Y si tu pareja es masoquista y no te denuncia con el MP, pues puede que sea interesante aún más para ti. Que por cierto, aquí les dejo por ahí un video que hice explicando el masoquismo igual en estos términos. Y bueno, eso es todo por ahora. Espero les haya entretenido de algún modo. Que tengan buena tarde. Por cierto, mi referencia para este video: Principios de análisis conductual de Emmy Lesson. Ahí.